Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar desde Delta Trader y Formaten Forex para la firma FX Street. Antes de empezar con el webinario titulado, llamado Tendencias, cómo aguantar las correcciones con Order Flow, una herramienta de medición de volumen, ¿me podríais decir, por favor, si escucháis bien el audio, si tenéis buena recepción de audio? ¿Podríais ponerlo vía chat, por favor? Ok, sonido ok y veis diapositiva también ok, perfecto, muy bien. Bien, pues vamos a empezar con un nuevo webinar. Como siempre, dar las gracias a FX Street por cedernos este espacio y poder estar con vosotros y ayudaros por poco que podamos, como siempre decimos, a mejorar vuestro trading y vuestra percepción sobre los mercados financieros. Agradecer en particular a Vicky por ejercer de moderadora en todos nuestros webinars. Antes de nada, también pues bueno, daros de nuevo la bienvenida a esta sesión de webinars, ya que durante el mes de agosto, como es obvio y natural, pues bueno, tuvimos ese mes de parón, ¿vale? Y no se hizo ningún tipo de webinario, pues, respetando un poquito, ¿no? Sí, pues lo que es el tema de las vacaciones, ¿vale? Sabiendo pues que al final pues también, aunque los mercados financieros pues bueno, están continuamente ahí día tras día, pues también tenemos que desconectar de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, para todos aquellos que habéis podido estar de vacaciones, habéis podido desconectar, pues daros la bienvenida nuevamente, ¿vale? Nosotros lo vamos a llamar la bienvenida al trabajo, ya que nos dedicamos a ello. Los que no os dedicáis 100% al trading, sino que lo hacéis de forma esporádica, pues también daros la bienvenida a esta nueva batería de webinars bueno, que estableceremos con FX Street, ¿no? De manera periódica, mensualmente. ¿De acuerdo? Bien, vamos primero a comentar el aviso legal, como hacemos siempre, ¿vale? En base a todo el contenido que se va a explicar en este webinario, ¿vale? Vamos a empezar comentando y diciendo que las ideas de trading, escenarios que vamos a valorar en este webinar, ¿vale? Son ideas hipotéticas y no deben ser consideradas como avisos de inversión, aunque si bien es cierto ya son ejemplos que vamos a ver de forma práctica que ya han sucedido en el mercado, lo cual obviamente no se va a poder tomar ninguna operación, ¿vale? Debemos saber que operar en los mercados financieros involucra un alto riesgo con pérdidas potenciales que pueden exceder sus depósitos iniciales, no siendo adecuado para todas las personas. El desempeño del pasado no significa y no es ninguna garantía que nos vaya a ofrecer, ¿vale?, los mismos resultados en el futuro. La información de esta presentación no está dirigida y tampoco debe ser usada por residentes de Estados Unidos, y para los demás países el usuario deberá consultar su regulación o la regulación de su país de residencia. En este caso, de tener algún tipo de restricción, el usuario, bajo su propia responsabilidad, deberá o debe abstenerse totalmente de hacer uso de la información aquí contenida o explicada. Bien, habiendo comentado el aviso legal, para los que no nos conozcáis, somos Manuel Mora, colaborador, compañero y socio de las firmas que tenemos. Él concretamente es licenciado en Economía en la Universidad de Chavirana. Tiene 7 años de experiencia como operador y como coach, ¿vale? Y es operación de PPT, es decir, de posición propia de trading, ¿vale? Y cuenta con 4 años de experiencia como consultor financiero. Él es CEO de la firma Delta Trader. Un servidor, Carlos del Pozo, soy formador, analista en diferentes ponencias a nivel de trading, tanto particular como profesional. Actualmente pues dirijo la firma y la escuela de formación en trading Formaten Forex, ¿vale? Y a la par pues cofundador con Manuel Mora de la firma Delta Trader.
Dicho esto, vamos a entrar en materia. Vamos a hacer, si os parece bien, lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a hacer una parte teórica, la cual impartiré, en este caso la impartiré yo, y después daremos paso a Manuel para que nos explique en las formas, bueno, la parte práctica, ¿no? Los ejemplos más prácticos, ¿de acuerdo? Nos explique pues todo lo que vamos a escuchar. Si tenéis alguna pregunta, podéis ir haciéndola vía chat, ya que Manuel está aquí y os podrá dar respuesta. Si no, también antes de acabar lo que es la parte teórica y práctica del webinario, dejaremos un breve espacio de tiempo para que nos podáis hacer las preguntas que creáis necesarias, para que podamos dar respuesta a todas ellas y podamos ayudaros de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Vale, sin más dilaciones, vamos a empezar. ¿Vale? ¿Por qué queríamos titular o por qué queríamos hacer este webinario titulado Tendencias, cómo aguantar las correcciones? Ahora vamos a ver lo que sería la parte teórica de todo este título, ¿no? Y el porqué de ello, ¿vale? Y cuando veamos la parte práctica lo vamos a entender todo mucho mejor, ¿no? Pero al final sí que es cierto de que todos los traders, ¿vale? Ya no solo en sus inicios, sino incluso cuando llevamos un periodo de tiempo operando en los mercados, uno de los puntos débiles, podríamos decirlo así, es el aguantar las correcciones, ¿no? de cualquier movimiento direccional, incluso sabiendo y teniendo claro que los movimientos del mercado se van a mover en ondas, es decir, se van a mover a través de impulsos y correcciones, ¿no? Pero al final esas correcciones nos suelen generar o bien pánico, o bien nos suelen generar incertidumbre en nuestra posición, nos generan dudas si cerrarla, no cerrarla, y ahora vamos a explicar el porqué. Imaginamos que la gran mayoría de vosotros, de los que estáis en la sala, habéis vivido una situación como la que vamos a comentar ahora. Entonces vamos a ver con qué herramientas y de qué maneras podemos, si más no, darle mayor objetividad, ¿vale?, a la hora de tomar una decisión en esos movimientos de correcciones o de contracciones del precio, ¿vale? Si realmente estamos subidos en una tendencia, en una supuesta tendencia, ¿no? Porque al final, hasta que el movimiento no se desarrolla, pues no sabemos la cierta verdad o la verdad cierta de si realmente era una tendencia o no. Pero cómo y de qué manera, a través de la herramienta de order flow, del flujo de órdenes, del volumen negociado en el mercado, podemos valorar si eso es una corrección o es un cambio de sentimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, para empezar deberíamos tener claro, deberíamos saber todos que es una tendencia. Tengo claro que todos los que vemos en la sala, el que más y el que menos, sabe lo que es una tendencia, independientemente de la manera que lo haya estudiado. Nosotros vamos a decir, simplemente para matizar, que podríamos comprender como una tendencia cuando el precio de cualquier activo, ¿vale?, en su movimiento va generando mínimos mayores y máximos mayores, lo cual estaríamos dentro de una tendencia alcista. Si el precio genera mínimos menores y máximos menores, es evidente que estamos en una tendencia bajista, ¿de acuerdo? Es la manera de identificar realmente una tendencia. Después hay herramientas para medir esa tendencia, si es acelerada, menos acelerada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente sería esto. Después tenemos lo que muchos consideran, ¿vale?, una tendencia lateral, ¿vale? Otros consideramos que es un mercado en rango lateral. Bueno, pues también podemos decir que es una tendencia lateral, obviamente que sí, ¿no? No vamos a entrar en matices de si estaría bien dicho, ¿no?, lo de la tendencia lateral, no entramos en matices, para mí es totalmente válido, ¿vale?, porque al final no es el caso de, ¿no? Hoy vamos a ver, dentro de esas tendencias, detectar esas tendencias e intentar, pues esto, ¿no? Vamos a intentar controlar esas correcciones, ¿vale?, pero de una manera, desde un punto de vista mucho más objetivo. Entonces, mientras tengamos detectada, ¿vale?, una tendencia, vamos a intentar abordar, ¿vale?, esas correcciones para poder sacar el mayor rendimiento a cualquier operación que generemos, ¿no? En el gráfico podéis ver un movimiento direccional en un gráfico diario, concretamente del par euro-dólar, ¿vale?, en el cual, pues bueno, entra dentro de esas características que tiene que tener una tendencia, ¿no? Al final estamos diciendo que una tendencia tiene que tener
mínimos más altos, o máximos más altos, máximos mayores y mínimos mayores, es decir, debe haber impulsos y correcciones, picos y valles, llamarlo como vosotros creáis, pero al final tenemos que ver un movimiento de direccionalidad, ¿de acuerdo? Obviamente dentro de una tendencia, como ya hemos comentado hace un ratito, pues podemos tener tendencias primarias, secundarias, aceleradas, de medio, de largo plazo, ¿vale? También independientemente de la manera de que cada uno lo haya estudiado, pero al final es más de lo mismo. En este gráfico podemos ver pues, una tendencia, una directriz primaria, ¿vale? Y por dentro podemos ver pues, una directriz o una tendencia acelerada, ¿no? O de más corto plazo, podríamos evaluarlo. Al final, ¿vale? La característica en sí es lo que hemos comentado. Debe estar precedida de máximos mayores y mínimos mayores en cuanto a una tendencia alcista. Si hacemos el mismo ejemplo, y tomamos el mismo ejemplo, pero en un movimiento direccional bajista, pues en este caso lo que vamos a tener que encontrar son, en este caso, máximos menores en el movimiento y mínimos menores en ese movimiento, es decir, máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Dentro de esos impulsos, correcciones, impulsos, correcciones, impulsos, correcciones, impulsos, correcciones, ¿vale? Que es lo que caracteriza a lo que es una tendencia, ¿ok? Entonces, realmente la parte más difícil de aguantar o de operar una tendencia o de gestionar una tendencia, sin ningún tipo de duda, pues obviamente son esas correcciones. Y ahí es donde vamos a entrar a debatir o vamos a entrar a explicar el por qué, básicamente. Es la parte más dura dentro de un movimiento, ¿vale? Dentro de un movimiento direccional, la que más nos cuesta soportar, ¿ok? Bien, dentro de una tendencia, uno de los conceptos que más difícil se nos hace de soportar es la parte emocional, ya no la parte emocional a la hora de operar, etcétera, etcétera, sino la parte emocional durante el desarrollo de un trade, ¿no? Aquí podemos ver en la diapositiva, ¿vale? Dos estados de ánimos pues muy claros, ¿no? Obviamente, ¿quién de los que vemos en la sala pues dentro de un movimiento, en este caso movimiento tendencial, en una operación de trading nuestra, no ha pasado por digamos, por esta montaña rusa de emociones, ¿no? O sea, dentro de la misma operación, en un movimiento en el cual el precio coge pues movimiento de impulso, ¿vale? La posición se nos pone a favor, ¿vale? Y nos sentimos pues bien, contentos, ¿no? Como el dibujo de la izquierda, ¿no? Como el niño de la izquierda. Y cuando ese movimiento, pues obviamente, y como es natural en el precio, se contrae o corrige, ¿vale? Pasamos, ¿vale? A un estado totalmente opuesto. Es decir, pasamos a un estado pues, de frustración, negatividad, antes llevaba ganando X la corrección, ahora estoy ganando mucho menos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final esa parte emocional tenemos que saber que si queremos subirnos en una tendencia, tenemos que aceptar las reglas del juego. En este caso, nuestra recomendación es que tenemos que saber que esa tendencia se va a mover en ondas, se va a mover en correcciones, bueno, en impulsos y correcciones, ¿vale? Y no por ello tenemos que pasar, ¿vale? En ese estado emocional, ¿vale? O en esa montaña rusa emocional, ¿vale? Porque sabemos que el precio se va a mover de esta manera, ¿no? Hay infinidades de maneras de gestionar todo esto, no es el caso del webinar de hoy, ¿no? Sino vamos a ver con qué herramienta podemos gestionarla, ¿vale? Y dejaremos para otro webinar cómo abarcar esa parte emocional y una táctica técnica para poder asimilarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede, ¿no? Vamos a plantearnos situaciones dentro de una operación en una tendencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede cuando estamos dentro de una operación y queremos coger un movimiento direccional, o de hecho estamos en un movimiento direccional, una operación que está en positivo, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos sucede y cómo actuamos, ¿no? Pues vamos a intentar trabajar sobre ese aspecto, ¿no? ¿Quién de nosotros no nos ha pasado pues, lo que vemos en pantalla, ¿no? La pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? ¿Quién no ha cerrado una posición
¿vale?, en la corrección o pullback de un movimiento direccional o tendencial por ejemplo, entrar en pánico, ¿no? ¿Por qué entramos en pánico? ¿Vale? En esa corrección. Bueno, pues una de las conclusiones más obvias, ¿no?, es porque en ese movimiento direccional, en ese momento de la operación, ese trade o esa operación nos estaba dando un porcentaje de rentabilidad, una cantidad de dinero específica, ¿vale? En este caso vamos a suponer que tenemos un movimiento direccional y esa operación en un momento concreto nos está dando, ¿vale?, supuestas ganancias, porque no hemos cerrado la operación, nos está dando unas supuestas ganancias de $400, ¿vale?, en esa operación. ¿Qué es lo que debemos asimilar cuando el precio entre en corrección? Pues que esos $400 o ese porcentaje de rentabilidad obviamente menguará. Tenemos que asimilar ese concepto. ¿Por qué? Porque si no, al final siempre nos va a pasar más de lo mismo. ¿Cómo vamos a actuar ante esa situación, ¿no? Es decir, si no asimilamos esas reglas del juego, al final lo que nos va a suceder es lo mismo de siempre, ¿no? Es que cuando entremos en pánico, cuando esa operación de $400 haya menguado o se haya rebajado a 100, a 60, a 80, a 20, a los dólares que sean, o incluso a 0, ¿vale?, incluso tengamos la necesidad de cerrar esa operación porque estamos perdiendo parte de esa rentabilidad que antes teníamos, ¿de acuerdo? Yo tengo claro, estoy seguro que todos los que vemos en la sala hemos pasado por ello, pasamos por eso y seguiremos pasando, ¿vale?, por esta parte, ¿vale? Entonces, tenemos que trabajar duro en ello para intentar, ¿vale?, minimizar esa parte emocional y tomar decisiones de la manera más sensata posible, ¿no? Y para ello debemos reunirnos, pues, de las mejores herramientas que crea cada uno, que tiene o que existen para hacer trading, para intentar tomar decisiones mucho más sistemáticas, ¿vale?, y más objetivas, es decir, dejar toda esa parte emocional a un lado, porque al final, si todos sabemos que las tendencias se van a mover en ondas, sabemos que cuando entremos en corrección, pues esa rentabilidad obviamente va a menguar, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo actúa el público ante esa situación, ¿no? ¿Por qué actúa de una manera o de otra, ¿no? Lo más lógico, lo más normal, lo más habitual, podríamos decir, más que lógico, lo más habitual es que, pues bueno, cuando vemos que esa ganancia, ¿vale?, se está disminuyendo, entremos en pánico y cerremos la posición. De hecho, en los mercados financieros, el que tenga un nivel, pues, un poquito avanzado, ¿vale?, ya sabe que funcionan así. Incluso, pues, los creadores de mercado, las grandes instituciones van a jugar, van a poner ese rol en el mercado para que realmente nosotros actuemos de esa manera. Van a buscar las zonas de decisión que realmente ellos creen que son las adecuadas para que nosotros entremos en pánico, ¿no? También de este aspecto hablaremos en otro webinar más adelante, ¿vale? Tampoco no nos lleva al caso de hoy, pero bueno, tiene una relación, podríamos decir, que directa también en ese aspecto, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de emociones durante una tendencia solemos vivir, ¿no? O sea, estamos viendo cómo pasamos de la parte positiva, es decir, de la euforia, excitación, alegría, llamarlo como queráis, ponerle el adjetivo que queráis, ¿vale? Pasamos al pánico, la frustración, desaliento, desilusión, negatividad, también ponerle los adjetivos negativos que queráis. ¿Por qué? Y si me permitís la expresión, porque al final siempre acabamos lamentándonos de lo mismo. Joder, tenía una operación que me estaba rentando $400 por un momento y al final la he cerrado en $60. Tenía que haber cerrado esa operación antes. Claro, al final es como todo, ¿no? Los mercados financieros, cualquier mercado, cualquier activo, una vez ha pasado todo un movimiento o toda una secuencia, al final obviamente todos sabemos mucho y somos los más listos de la clase, ¿cierto? Cuando la operación está latente, está flotante, es cuando realmente hay que tomar esas decisiones, pero
vamos a intentar no tomarlas de manera emocional, vamos a tomarlo de manera mucho más objetiva, como hemos dicho. ¿Para qué? Para intentar no lamentarnos siempre de lo mismo, ¿de acuerdo? Para ver que al final, si realmente estamos en un movimiento direccional, si realmente esa era la tendencia buena y nos habíamos subido a la tendencia buena, cómo dejamos escapar, ¿vale?, gran parte de ese recorrido también lamentándonos, ¿no? O sea, al final siempre decimos pues lo mismo pero en el sentido inverso, ¿no? O sea, cuando al final el mercado nos enseña que realmente donde nos hemos salido con $60 era la corrección natural del precio, ¿vale?, de esa tendencia, y que el precio ha seguido su camino, ¿vale?, ha seguido con su camino direccional, ¿vale?, pudiendo no haber conseguido esos $400 o ese 2% o ese 1% de rentabilidad, sino incluso obtener una rentabilidad a ese porcentaje, una mayor rentabilidad, volvemos a la misma canción de siempre, la misma cantinela de siempre. Joder, es que lo sabía. Tendría que haber aguantado la posición porque estaba claro que era una tendencia y que era una corrección, pero al final la realidad es que no hemos tenido ni el valor, no vamos a decir que los conocimientos, porque los conocimientos sí, pero no he trabajado la parte esta psicológica, emocional, para aguantar realmente esa tendencia. Obviamente aguantarla de una manera psicoemocional es muy difícil, por eso vamos a intentar trabajarlo desde un espacio, desde una parte mucho más sistemática, como os he dicho, ¿no? O sea, vamos a convertirnos en tomas de decisiones mucho más sistemáticas. ¿Para qué? Pues para al final intentar evadirnos, ¿vale?, de todo ese aspecto emocional, de intentar entrar en esa montaña rusa de emociones, como hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos ante estas situaciones? ¿Vale? Y con qué herramienta podemos ayudarnos, ¿vale? Con esto yo acabaré con esta explicación y las diapositivas que vais a ver, la siguiente diapositiva que vais a ver, acabaremos esta parte más teórica para entrar a verlo de forma más práctica, porque al final entendemos que es como realmente se aprende y se aprecian las cosas y realmente se entienden las cosas, ¿no? ¿Vale? Entonces, todos sabemos, ¿vale?, que el trading al final es cuestión de porcentajes, de probabilidades, ¿no?, de probabilidades estadísticas. Todos los sistemas que existen en el mercado, automáticos, manuales, discrecionales, sean con indicadores, con osciladores, con price action, con lo que sea, sabemos que todos van a tener su racha de pérdidas, ¿no? Y no tiene por qué ser un sistema malo, un sistema que no dé rentabilidad, ¿no? Al final es como todo, ¿no? O sea, al final sabemos que la verdad absoluta en el mercado no existe, ¿no? Tenemos que asimilar todo esto, ¿vale? Y por eso también tenemos que gestionar muy bien pues nuestra gestión de ruina, nuestra gestión del riesgo en cada operación que metamos en el mercado, ¿vale? Entonces, sabiendo que al final no vamos a tener la absoluta, y lo decimos por la herramienta que os vamos a enseñar, ¿vale?, sí que es cierto que a pesar de ello nos va a ayudar a tomar decisiones de manera, ¿vale?, mucho más real, ¿vale?, o a la verdad del mercado, ¿no?, mucho más cercana a la verdad del mercado. Es decir, porque al final estamos viendo una herramienta que nos está diciendo el volumen de oferta, el volumen de demanda que se está negociando, ¿no?, en esa corrección o en ese impulso, etcétera, etcétera, y eso nos va a llevar a tomas de decisiones, pues, como os he dicho y me reitero, mucho más objetivas, ¿no? Independientemente, ¿vale?, independientemente del sistema que utilicéis y las herramientas que utilicéis para medir las correcciones, para calcular las correcciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Existen muchas maneras o métodos para evaluar una secuencia de corrección, como sabréis, ¿vale? Y todos esos métodos o maneras, ¿vale?, o herramientas se pueden medir como base común con la herramienta de volumen, ¿de acuerdo? O sea, ahora vamos a ver una gráfica en la cual vamos a medir, ¿vale?, una corrección de un movimiento direccional. Y vamos a ver como un Fibonacci, una media móvil y un RSI, por ejemplo, pues nos están diciendo de que, oye, de que probablemente eso sea una corrección.
pero vamos a buscar esa herramienta más objetiva que nos valide que realmente eso es una corrección, ¿no? Y de una manera más real. ¿De acuerdo? Entonces, para obtener esa credibilidad, ¿vale? A la hora de deducir si es una corrección o un cambio de sentimiento en un movimiento, ¿vale? Vamos a utilizar, como hemos dicho, la herramienta de Order Flow para poder evaluar. Fijaos en esta diapositiva, ¿vale? Podríamos ver pues, el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Un movimiento direccional del euro-dólar en gráfico diario. Y fijaros que tenemos diferentes, vamos a llamar herramientas de medición para calcular esas correcciones, ¿no? Si os fijáis en el gráfico, ¿vale? Concretamente en la línea de tendencia acelerada, ¿no? Esta línea acelerada, podemos ver cómo esta corrección de aquí, ¿vale? Que es más que natural en el precio, ¿vale? Porque ya vemos que el precio está haciendo, en este caso, máximos menores, mínimos menores, pues es normal que actúe, ¿vale? Y se pronuncie en ondas, ¿vale? Vemos en esta corrección como si medimos a través de conceptos técnicos, cualquiera de las tres herramientas que hemos utilizado nos están diciendo, pues bueno, oye, probablemente esto sea una corrección. Si medimos el Fibonacci, miramos la retracción o la corrección de ese impulso, ¿vale? A través de la herramienta de Fibonacci, y vemos que el precio se para en el 50% de Fibonacci, es decir, recupera el 50% del impulso, ¿vale? De ese movimiento. Recordaos que decíamos en la diapositiva anterior, si nosotros hemos entrado en el breakdown de esta consolidación, o sea, en la ruptura, pues probablemente aquí, en la parte de abajo, en el máximo del impulso, nuestra operación haya llegado a tener una rentabilidad X. Vamos a suponer que es el mismo ejemplo de antes, y aquí tenemos una rentabilidad de $400. Si realmente el precio ha corregido, no sería el 50% porque hemos entrado más tarde, ha corregido ese 50%, esa operación se nos está convirtiendo en que en vez de $400 la tenemos en el 50% de retroceso de FIBO, pues la tendremos pues a unos $100, $150, ya que hemos operado o hemos entrado por debajo del impulso, ¿no? A grosso modo. Eso es lo que nos cuesta como operadores asimilar, ¿vale? Aunque sabemos, bajo la teoría de todos los cursos que hemos dado, que hemos tomado, todos los libros que hemos leído, etcétera, etcétera, ¿vale? Aunque sabemos que un movimiento direccional se va a mover de esta manera. Eso es lo que nos cuesta asimilar. Si miramos la media móvil, concretamente es una media móvil exponencial de 200 periodos, 200 sesiones, sabemos que la corrección, ¿vale? Es muy habitual que el precio vaya a buscar esa media móvil de 200. Incluso que esa media móvil de 200, en este caso, actúe como resistencia y como así lo hizo. Perfecto. Pues también tenemos, en este caso, otra herramienta que nos dice que probablemente eso sea una corrección. Okay. Si miramos el último indicador, en este caso este oscilador, que es un RSI con sus parámetros habituales, vemos que en la corrección el precio, o en este caso el oscilador, prácticamente toca la parte de sobrecompra. Sabemos que un RSI, cuando el precio está sobrecomprado, puede ser que el precio entre o el mercado entre a colocar toda esa sobrecompra en el mercado y entren pues, movimientos bajistas. Eso nos dice la teoría. Pero si a todo esto le ponemos, como hemos dicho antes, la herramienta de Order Flow y realmente valoramos todas esas correcciones habituales, incluso naturales del precio, que incluso son buenas para que el precio se dé un respiro y que nosotros, bajo la teoría que hemos aprendido, sabemos que se va a mover de esta manera, ¿vale? Si a esto le aportamos una herramienta que nos está diciendo que esta subida se está haciendo con un inventario de volumen, es decir, con un número de contratos, de órdenes ejecutadas al mercado en contra al movimiento de subida, es decir, con un volumen negativo,
Es decir, a pesar de que el movimiento genere o entre en corrección, tenemos una herramienta que nos dice que a pesar de entrar en corrección, los contratos de venta no están disminuyendo, no están desapareciendo del mercado, pues realmente estamos obteniendo una información tremendamente objetiva, y hacerme caso cuando os digo lo siguiente, o sea, mucho más cerca, estamos mucho más cercanos de lo que realmente está pasando en el mercado, porque al final los movimientos se generan en base a la oferta y la demanda. Si hay un desequilibrio entre oferta y demanda, pues obviamente el mercado se va a posicionar en una dirección o en otra, y si hay un equilibrio, probablemente el mercado se quede en un estado que denominamos un estado de aceptación, rango, lateralización, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos una información que nos dice que una corrección, la que sea, la que estemos trabajando, la que queramos trabajar o la que queramos analizar, y esa información nos dice que el volumen de negocio no acompaña esa corrección, pues lo que estamos haciendo es poniendo de manera exponencial un mayor porcentaje de probabilidad, ¿vale?, o de veracidad, en este caso, a que esto va a ser una corrección y no un cambio de sentimiento, ¿vale? Y esto lo veremos ahora en la parte de ejemplos prácticos, ¿no?, que hemos buscado para todos vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este webinario no queremos que os quedéis con lo que es una tendencia ni cómo se descifra una tendencia, porque pienso que todos lo sabemos, ¿vale? Y queremos que os centréis sobre todo, ¿vale?, en estos movimientos de contracción, ¿vale?, estos movimientos de contracción o de corrección del mercado, que como hemos dicho es más que natural, incluso pensamos que son sanos para el mercado, para el activo, ¿vale?, y que nos centremos en estos movimientos a ver cómo realmente se está generando la subasta entre la oferta y la demanda de esas correcciones. De esa manera tendremos decisiones mucho más objetivas, ¿vale?, a la hora de posicionarnos en el mercado, y que sin ninguna duda sean operaciones con probabilidades estadísticas mucho mayores, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo lo voy a dejar ahora por aquí hasta el final del webinario para que entre Manuel y os explique de forma práctica, ¿de acuerdo? Os explique de forma práctica los ejemplos que hemos preparado para vosotros, ¿vale? Entonces, Vicky, si eres tan amable y le quieres pasar el control. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Manuel, para que nos pueda explicar la segunda parte del webinario. Ok, perfecto. Seguimos con ello. ¿Dónde está la listo. Ven, me hace falta el icono para compartir pantalla. No lo veo aquí no lo veo acá en Webex. Ok, ya lo estoy viendo. ¿A todos me escuchan? Este es el monitor 2. Un segundo. Ok, perfecto. Un segundo, ¿dónde está listo. Perfecto. En este momento están viendo la pantalla. El icono para compartir pantalla no lo veo aquí ¿Lo pueden confirmar, por favor, a través del chat? no lo veo acá, en Webex. Listo, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Pues mi nombre, como ya lo había mencionado Carlos al principio de la presentación, Manuel Mora. En este caso lo que vamos a ver es un ejemplo que pues hemos estado siguiendo durante estos últimos días. Es una operación que realizamos en petróleo o crudo, como quieren llamarlo. Aquí lo que estamos viendo es una gráfica, en este caso es de contratos de futuros, pero pues vamos aquí primero pues a la estructura de la presentación para que sigamos un poquito pues más, digamos que contextualizados bajo lo que estaba presentando Carlos anteriormente. Entonces, bien, o sea, lo que puntualmente estamos tratando de identificar es, obviamente pues podemos trazar una línea de tendencia, pues una tendencia alcista o una tendencia bajista, y lo que queremos es a través de diferentes tipos de herramientas, en este caso pues utilizando puntualmente order flow o flujo de órdenes, identificar
hasta qué punto esas correcciones que vamos a encontrar dentro del mercado son de cierta forma como un cambio de sentimiento o un cambio de dirección, o simplemente son correcciones naturales que se deben presentar dentro de los movimientos. Como había pues, comentado Carlos inicialmente, pues si ya tenemos algo de experiencia dentro del mercado, pues sabemos principalmente que el mercado pues, se mueve en ondas de expansión y en ondas de corrección. Esas ondas de corrección, pues hay diferentes herramientas para medir el porcentaje de retroceso, y hablemos puntualmente, digamos, de retrocesos de Fibonacci, y hay diferentes pues, posturas técnicas para asumir correcciones o cambios de tendencia. Entonces, usualmente lo que se dice es que pues, una tendencia, o perdón, una corrección, cuando supera más del 50% de retroceso, pues ya no se considera un retroceso, sino se considera pues básicamente digamos que un cambio de dirección, en este caso pues, del mercado. Entonces, digamos que aquí surgen digamos que un problema en la parte digamos de análisis técnico, y es obviamente pues las herramientas están diseñadas para pues utilizarlas de manera sencilla, pero pues depende también como del criterio o la subjetividad o la experiencia que tenga la persona que esté analizando gráficamente el mercado. Porque, por ejemplo, puede que para mí esto sea un soporte y esté tomando, pues, no sé, solamente el cuerpo de la vela, y para otra persona, pues, le interesa más también medir, digamos, que la interacción del precio, pues, tomando la sombra. Entonces, pues, obviamente el soporte no se encontraría ahí, sino se encontraría en una parte, pues, más abajo. Entonces, esto me modificaría digamos que el porcentaje donde se estarían ubicando los diferentes retrocesos. Entonces, ese tema, digamos, de análisis técnico, cuando uno está tratando de analizar retrocesos o líneas de tendencia o lo que sea, pues de cierta forma no nos va a permitir cuantificar de manera pues más cercana a lo que realmente está ocurriendo dentro del mercado, y pues obviamente digamos que nos puede llevar a falsas interpretaciones. Entonces, en este caso, pues lo que vamos a ver es de estos movimientos de acá, de estas expansiones, pues partiendo básicamente desde un movimiento pues, cercano a los 90,62, cómo se ha generado toda esta expansión hasta la parte superior. Ahora, el gráfico que estamos viendo no es un gráfico de tiempo, es un gráfico que pues en diferentes plataformas, en este caso pues NinjaTrader, se puede configurar a través de un rango de acción del precio. En este caso pues lo tenemos configurado en 10 ticks. En el momento que el precio inicie pues 10 pips o 10 puntos o 11 puntos de movimiento, cambia inmediatamente pues a la siguiente barra o la siguiente vela, pues o como quieran llamarlo en este caso. Bueno, entonces vamos a entrar acá a mirar puntualmente las gráficas. Vamos a ir sobre esta zona de acá, que esta sería la primera corrección de este movimiento alcista. Nosotros estábamos buscando entradas dentro del mercado en posiciones en largo, a pesar que la tendencia primaria, voy a poner aquí una gráfica es un poco de más largo plazo. Esta es una gráfica de día prácticamente, y lo que estamos viendo es que pues, la tendencia desde el año pasado es una tendencia de corrección desde los 104 pues, hasta los 91 aproximadamente, que fue pues, el mínimo reciente que ha registrado. Entonces, en este caso, por diferentes criterios o herramientas que tenemos, estábamos tratando de identificar posibles zonas donde el precio iba a generar algún tipo de corrección, y pues digamos que esta fue una zona que nosotros escogimos para empezar a generar compras dentro del mercado. Entonces, obviamente cuando se presenta esta situación de acá, nosotros tratamos de identificar, bueno, es un cambio de sentimiento, está continuando con la tendencia principal, que es una tendencia bajista. ¿Qué vamos a hacer dentro del mercado? Entonces, pues vamos a mirar aquí la gráfica en este caso. Aquí en el trabajo. Vamos a aumentarlo un poquito para se ve pues acá ser pixelado. Bueno, acá lo que encontramos son básicamente el resumen de los pues de un concepto que se llama pues el delta acumulado. Hagamos un pequeño repaso del tema de delta para las personas que no han estado en la perfecto, que no han estado en los webinarios anteriores. Acá en las barras lo que tenemos son dos cosas. Tenemos en el lado derecho una columna de contratos de compra en diferentes niveles de precio, y al lado izquierdo tenemos una columna de contratos de venta. De la diferencia entre las dos columnas, o sea, lo que son compras menos ventas, vamos a obtener una medición que se llama delta.
o es un cambio simplemente. Entonces por cada una de las barras, dependiendo del espacio de tiempo o el espacio de rango o como quieran configurar ese gráfico, vamos a tener un delta o una cuantificación de del total de los contratos de compra menos el total de los contratos de venta. Entonces, en este caso, recordemos que estamos tratando de buscar cómo mantener un movimiento alcista que estamos buscando. Entonces, lo que queremos identificar es si efectivamente esas correcciones, como lo estamos viendo aquí en la parte superior, alrededor de los 91.75 aproximadamente, me van a, digamos que a cambiar la hipótesis del mercado. O sea, como si efectivamente pues el mercado no va a empezar a corregir, sino pues simplemente pues va a continuar con su tendencia bajista. Entonces en este caso, en la parte inferior lo que estamos viendo es la sumatoria de todos esos deltas de las barras que estamos encontrando acá en rango 10. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un acumulado de menos 131, o sea, aquí no podríamos decir que en este momento hay una suficiente, digamos que fortaleza por el lado de los compradores para generar un movimiento alcista pues que sea pues por lo menos de mediano o de largo plazo. En la medida que sigue subiendo digamos que esta acción del precio, nos vamos a encontrar que realmente los deltas que están acompañando ese movimiento no son deltas positivos, sino son deltas negativos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta operación porque ¿qué es lo que me está diciendo? A pesar que el precio en este caso esté subiendo, esté cambiando de los 91.25 a los 91.75, realmente quienes están dominando dentro del mercado son los vendedores. Entonces, en este caso, si yo ya estoy posicionado dentro del mercado, tengo que gestionar muy bien la operación. Podemos, en este caso, modificar el stop loss para cubrir incluso pues los costos de la operación, o simplemente pues en la medida que se vayan, no sé, generando pues X cantidad de pips en ese movimiento, pues lo voy modificando digamos que bajo la expectativa que esas correcciones o esos movimientos pues obviamente van a estar más sintonizados con la tendencia principal, con la tendencia a largo plazo, que con la tendencia de corto plazo que estamos tratando de identificar. Entonces pues bueno, entonces aquí el precio pues efectivamente hace su movimiento y en la medida que va avanzando hasta identificar ese primer punto que nosotros estábamos viendo en la gráfica anterior, voy a retomar nuevamente en la diapositiva, en esta parte de acá principalmente, pues empiezan a reducirse esa cantidad de deltas negativos. Aquí estamos hablando de menos 906, aquí ya pasamos a menos 107, menos 129 y así sucesivamente. Entonces en este caso digamos que ya se empieza a reducir un poco más. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí tenemos la primera, digamos, señal, entre comillas, que efectivamente pues podemos generar operaciones de compra dentro del mercado o simplemente pues aguantar las operaciones. Cuando estamos encontrando, digamos que hay una respuesta, digamos que positiva del precio, pero el delta todavía sigue sin acompañarlos, pues obviamente sigue siendo un síntoma en donde efectivamente si yo ya estoy posicionado dentro del mercado, debo generar una política que efectivamente me lleve a cubrir por lo menos los costos de la operación. En este caso, pues, afortunadamente, pues el precio, digamos que reaccionó de manera positiva en el sentido de la operación, a pesar que el delta sea negativo. Ahora, el tema es hasta qué punto, digamos que yo cambiaría de hipótesis. Cambiaría pues completamente cuando, no sé, se genera una ruptura sobre esa línea de tendencia y yo ya tengo pues un volumen con unos deltas acumulados que sean pues obviamente digamos que más altos en este caso. Vamos a limpiar un poquito acá el gráfico. Vamos a abrirlo nuevamente. Listo. Entonces, pongámoslo acá en esta parte y esta respuesta. Si se genera pues obviamente la ruptura, pues obviamente aquí ya valoraríamos pues, las entradas en corto, simplemente pues cierre la operación. Listo. Entonces se mantuvo la operación, se llevó el stop loss a break even y esperábamos que pues obviamente digamos que el precio continuara con ese movimiento alcista. Alrededor de este precio, más o menos como en este nivel de acá, para las personas que han estado pues en otros webinarios, nosotros tenemos ya identificado un precio promedio de un par de semanas atrás, más o menos como unos 2 o 3 meses
anteriores y pues obviamente digamos que esta era una zona de decisión donde efectivamente pues estábamos digamos que confirmando o pues ratificando pues ese movimiento alcista y que lo íbamos a mantener pues por un digamos que por un espacio de tiempo pues más largo. Entonces en este caso miren lo que ocurre con esto. Veníamos en una secuencia de deltas negativos que nos decían pues cuidado con la operación porque pues obviamente hay una tendencia bajista, pero a partir de este punto pasamos de tener deltas negativos o acumulados de diferencias de columna de compras con ventas en negativo, en saldo negativo, a tenerlo pues obviamente en saldo positivo. O sea, pasamos de un menos 94 a 244 y específicamente sobre ese nivel. Entonces obviamente pues cuando uno tiene una metodología, pues hablemos de, no sé, de resistencias y soportes, pues ya sabemos que pues a través de order flow es digamos que una herramienta pues más objetiva en la validación de esos niveles, porque pues obviamente pues acá pues podemos ver las rupturas y empezamos a hablar sobre los cuerpos de las velas y formaciones, no sé, envolventes, martillos, bueno, una cantidad, digamos, de conceptos técnicos en lectura de velas que pues obviamente pues funcionan, pero pues la idea es que tratemos de cuantificarlos y ese es el tema, digamos, pues, del análisis técnico, o sea, cuantificar qué es lo que estamos viendo dentro del mercado. Entonces, en este caso, pues ya estamos validando esta recuperación de este nivel porque pues efectivamente el volumen acumulado que tenemos sobre este punto, pues ya nos está indicando que efectivamente los compradores están tomando posesión en este momento dentro del mercado. Entonces, pues nos da pie para continuar validando la hipótesis de esa operación en largo. Vamos a mirar entonces la siguiente gráfica. Ya pues para redondear un poco más el ejercicio porque pues obviamente el tiempo aquí que tenemos es pues bastante limitado para explicar pues bien digamos que todo el concepto de order flow y cómo podemos gestionar las operaciones. En este caso pues nosotros manteníamos una operación pues obviamente desde este nivel y veníamos gestionando el stop loss en la medida que pues obviamente se estaban generando esos retrocesos sobre la línea de tendencia. Ya el último retroceso que estábamos validando es este retroceso que estamos viendo en la parte de acá. Pues obviamente digamos que había identificado pues este punto máximo y vamos a ver pues efectivamente cómo se generó esa corrección y ese nuevo movimiento alcista o ese impulso que en este momento está llevando el precio del petróleo más o menos hacia los 93,95. Entonces veamos nuevamente la gráfica. Vamos a abrir la gráfica del último tramo y es esta parte de acá, la corrección que estamos viendo en la parte superior, esta parte de acá es esta que estamos viendo pues identificada con la flecha de color rojo. Pues en este caso pues el precio más o menos 92,75 se empieza a generar un movimiento bajista. Cuando se empieza a generar ese movimiento pues obviamente empezamos a ya como aprender las alertas dentro del mercado para saber o validar nuevamente si esa corrección es una corrección que nos va a llevar a una ruptura de la línea de tendencia o simplemente pues es una corrección natural dentro de su movimiento de expansión y contracción. Entonces cuando empieza a generar este movimiento veamos que ya todo el mercado se encuentra en posición o pues básicamente están dominando los compradores en este momento dentro del mercado. Tenemos una secuencia de deltas acumulados de 1872, 2363, etcétera, etcétera, etcétera. Son deltas obviamente positivos y de un mayor volumen comparado con el que encontrábamos anteriormente. Ahora, lo que cabe recordar es que ese volumen tan bajito que encontramos dentro del mercado, pues obviamente pues corresponde a que venimos de un espacio de tiempo donde hay pues baja volatilidad dentro del mercado, no hay tanta interacción entre compradores y vendedores, y en la medida que sigue avanzando pues el tiempo, pues obviamente pues empieza a generar mayor participación pues, de los diferentes agentes. Entonces en este caso es todo lo contrario a la situación previa que estábamos viendo en el primer punto o en el primer retroceso sobre la línea de tendencia. Aquí lo que tenemos es el precio pues efectivamente está bajando. Aquí tenemos pues diferentes barras de presión donde pues nos está diciendo que pues el precio empieza digamos que a ubicarse en niveles inferiores, pero los compradores siguen marcando la fortaleza dentro del mercado, sigue marcando una participación pues muy amplia dentro del mercado. Entonces pues obviamente pues es una corrección, pero pues no vamos a estar digamos que pues tan angustiados en este caso pues de cerrar la operación lo más rápido posible, sino vamos a darle un espacio para que efectivamente pueda trabajar
y efectivamente pues digamos que continúe con el movimiento que estamos tratando de pronosticar. Entonces en este caso pues simplemente pues se genera su retroceso sobre esa línea de tendencia y efectivamente pues ya hay la respuesta de compradores que estábamos esperando y pues continúa con su movimiento nuevamente pues al alza. Entonces pues bueno, para redondear digamos que este ejercicio pues igual pues qué pena pues por la cantidad de tiempo tan limitado que tenemos para explicar este tema. Lo más importante que es, lo más importante es siempre que ustedes tengan una herramienta de análisis técnico, llámese líneas de tendencia, Fibonacci, soporte y resistencia, lo que sea, en la medida que ustedes vayan integrando diferentes herramientas de medición de volumen, que realmente es ahí donde uno aprende a quitarle la subjetividad al mercado, va a poder gestionar mejor la operativa dentro de pues, las operaciones que se estén, no sé, generando potenciales, reales, lo que sea. En este caso, pues lo más importante es tener en cuenta que si esto es un juego de probabilidades y digamos que en teoría, en la medida que uno pues vaya desarrollando más y más operaciones, se va a generar una situación de juego de suma cero, en donde pues básicamente pues voy a ganar el 50% de las oportunidades y pues voy a perder el 50% de las oportunidades. Entonces, realmente, ¿qué es lo que tengo que aprender a controlar acá? Obviamente, cuando yo estoy participando dentro del mercado, pues ya perdí completamente el control de la operación. Lo único que puedo, en este caso, empezar a modificar es el porcentaje de riesgo que estoy asumiendo y cómo me voy a cubrir frente a ese riesgo que pues me presente, digamos que la exposición de mercado. Entonces, esta medición lo que me va a permitir es, si yo estoy identificando niveles donde hay una respuesta de compradores o vendedores, cómo estos niveles me pueden afectar la operación que yo ya tengo vigente en este caso. Y bajo esos criterios, pues simplemente pues empezar a ajustar esa operación, obviamente en el sentido de protegerse, ¿no? Porque pues hay muchas veces que por el ánimo de no perder una operación y pues no sé, eso son como más cuestiones de ego realmente como que yo no puedo perder ni nada de ese cuento, pues empezamos a modificar el stop loss, pero en el sentido contrario, empezamos a ampliarlo y obviamente empezamos a aumentar el porcentaje de riesgo y pues si perdemos, pues perdemos más de lo que estábamos dispuestos inicialmente. Entonces en este caso es, utilicemos herramientas de volumen y pues aprovechemos eso para poder poner las probabilidades a favor de nosotros. Bueno, Vicky, entonces, pues, si me colaboras dándole continuidad a Carlos, ya para finalizar en este caso el webinario. Bueno, aquí hay una pregunta de Jessie donde dice un segundo de la pregunta. Dice, los grados de ondas de helio también miden sus retrocesos mediante sus ondas primarias, intermedias, menores. Bueno, sí, inicio. El par euro-dólar ha tenido un impulso de más de 840 pips. De acuerdo a esta herramienta Orderflow, ¿cuándo estiman que haría retroceso? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Yacid. Digamos que en el tema de las monedas, nosotros no solamente operamos pues currency, sino también operamos pues materias primas, índices y pues otros instrumentos que se puedan medir con esto. En el tema del euro, pues obviamente hay una situación, digamos que atípica, pues que fue, digamos que la modificación de las tasas de cambio pues de la zona euro y pues obviamente eso impactó negativamente lo que digamos que se estaba pronosticando de niveles de respuesta del euro. O sea, ahí tocaría entrar a analizar con otras herramientas donde hay unos posibles niveles de respuesta. En este momento estamos viendo la pantalla de Carlos. De pronto, si Carlos tiene cargada la gráfica del euro, pues podríamos hacer un ejemplo como si pues un poquito rápido para ver como qué niveles podríamos tratar de identificar en este caso. Lo que digamos que se estaba pronosticando de niveles de respuesta del euro. O sea, ahí tocaría entrar a analizar con otras herramientas donde hay unos posibles niveles de respuesta. En este momento estamos viendo la pantalla de Carlos. De pronto, si Carlos tiene cargada la gráfica del euro, pues podríamos hacer un ejemplo como así pues un poquito rápido para ver como qué niveles podríamos tratar de identificar en este caso.
¿Me escucháis? ¿Me podéis confirmar que me escucháis? Sí, ok. Vale, a ver si podemos abrir el gráfico, porque con la sala se ha quedado bloqueado y nos está costando abrirlo. De todas maneras, y viendo que nos apremia el tiempo, Yasid, me parece que eras quien hacías la pregunta. Si quieres, mira, vamos a pegaros nuestro correo, ¿vale? Un segundito. Y os enviamos para cualquier duda. Bueno, ahí tenéis y os enviamos el ejemplo. Bueno, como bien decía Manuel, el caso del euro ahora está siendo un caso atípico porque es cierto que ante la intervención de bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo, bueno, pues lo que se ha realizado es una depreciación de la moneda euro, pues llevando el euro pues a eso, ¿no? A niveles de 1,29. Incluso pensamos que si el euro no es capaz de recuperar los 1,30, todavía puede tener un potencial de caída algo más abajo, algo más abajo. Obviamente pues tenemos que seguir analizándolo día tras día en cuanto a cómo se está negociando toda esta caída. Sí que es cierto que toda esa caída en el largo plazo se está generando con un desequilibrio entre la oferta y la demanda, es decir, está habiendo mucha más oferta que demanda en cuanto a esa caída, lo cual a priori estamos viendo que es una caída pues bastante sana, ¿no? Bastante sana. ¿Dónde creemos que pueden empezar a llegar los niveles del euro, ¿no? Como niveles de parada del precio? Bueno, valorábamos como uno de los primeros niveles de soporte, pues el 1,29, ¿vale? Era uno de los primeros niveles de precio de cotización del precio donde el euro podría pararse. No que el euro en sí pudiera terminar ese movimiento direccional bajista, pero sí donde el precio podría descansar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a priori ese sería el primer nivel y es el que estamos analizando, ¿de acuerdo? Todo este movimiento en aceptación que se está generando en los 1,29 se está haciendo también con una mayor oferta que demanda, ¿vale? Lo cual no descargamos que el precio pudiera tener, ¿vale?, algún otro movimiento o impulso bajista, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ya de un movimiento más a medio plazo y como comento, pues hay que hacerlo, hay que llevarlo, hay que seguirlo día tras día, cómo va evolucionando pues esa subasta entre la oferta y la demanda en ese aspecto, ¿no? Pero no descartaríamos algún movimiento bajista más dentro del euro. No obstante, para cualquier duda que tengáis en cualquier activo, pues nos enviáis vuestro correo a esta dirección de correo que os hemos puesto y os enviaremos un informe detallado del activo. Incluso para FX Street le enviaremos también a Vicky un informe sobre el euro para valorar, pues bueno, qué hipótesis vamos a barajar en cuanto a ese volumen, ¿no?, que comentamos. En este caso sería ya más de largo plazo para el euro. ¿De acuerdo? En base a lo que ha comentado Manuel, bueno, básicamente yo me quedaría, ¿vale? Yo me quedaría a modo de síntesis y de resumen, ¿no? El que nos hagamos una pregunta, ¿no? O sea, nos podríamos hacer pues una pregunta, ¿vale? Cada vez que nos encontremos, pues eso, ¿no?, esas correcciones, ¿vale? Esas correcciones en un movimiento direccional. Obviamente, si no disponen de la herramienta, pues obviamente será una pregunta sin respuesta, ¿vale? Para aquellos que disponen de esta herramienta o que adquieran esta herramienta, ¿vale? Al final nos deberíamos hacer siempre, pues bueno, esta pregunta, ¿no? Cuando entramos en una fase correctiva dentro de una tendencia, ¿vale? Lo que nos tenemos que plantear es decir, si al final el precio pues está corrigiendo y está cayendo, ¿cómo es que el volumen que se está negociando es un volumen totalmente opuesto a este movimiento? Es decir, ¿quién está vendiendo todo este movimiento que está haciendo caer el precio cuando las órdenes, ¿vale?, están siendo órdenes de compra? Es decir, se están acumulando el mismo volumen de órdenes de compra acumuladas
del movimiento que traemos en la tendencia, ¿vale? Y este movimiento de corrección, ¿vale?, no nos da ningún síntoma, ninguna señal de que la oferta, de que los vendedores estén tomando el control en ningún momento. Es decir, ante esa situación, ¿qué es lo que podríamos plantearnos? ¿Qué es lo que deberíamos pensar? Pues como bien decía Manuel, si por el camino nos acercamos pues a esa línea de tendencia, nos acercamos a esa media móvil de 200 que habíamos explicado antes, nos acercamos a ese retroceso X de Fibonacci, etcétera, 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 pues valoremos esa información de volumen que al final nos va a decir si realmente esa corrección es una probable corrección real o es un cambio de sentimiento. ¿De acuerdo? Bien, Vicky ya nos está diciendo que se nos acaba el tiempo. Muy a pesar nuestro, no vamos a tener tiempos para hacernos ningún tipo o daros ningún tipo de respuesta a ninguna pregunta, pero os animamos a que a esas dos direcciones de correos que os hemos apuntado nos enviéis cualquier petición a las respuestas a las preguntas que tengáis sobre cualquier activo, sobre cualquier concepto que hayamos dado dentro de este webinario, ¿vale? Y como siempre decimos, si os hemos podido ayudar o hemos podido aportar nuestro granito de arena para que podáis entender, si más no, un poquito mejor, ¿vale? Cómo, por qué se mueven los mercados, pues nosotros estamos más que satisfechos, ¿de acuerdo? Entonces agradecer a FX Street, agradecer a Vicky nuevamente como siempre por su paciencia, ¿de acuerdo? Y bueno, desearos un fuerte abrazo de parte de Manuel y de un servidor, y nos vemos en el siguiente webinario.